Eh, y de ahí viene una unidad que una discusión en torno como a algunos temas que se plantearon en esa unidad, ¿ya? Que en el texto de Loredo está planteado como las críticas radicales al, a lo que se llama esta modificación de las condiciones heredadas eh, de la epistemología en el siglo XX, ¿ya? O sea, Popper plantea como una primera como crítica al inductivismo desde cierto contexto, ¿ya? Desde cierta mirada, y eso sufre además una serie de cuestionamientos después más radicalizados, ¿ya? Entonces, todo el debate se va a circunscribir en eso para que nos hagamos una idea muy, muy general. Y entonces, con Mariana habíamos conversado la posibilidad de insistir en esa parte, ¿ya? Insistir sobre todo en el falsacionismo de Popper, ¿ya? Y hemos pensado trabajar con un texto, y hoy día lo que quisiera ver es como algunas herramientas para profundizar en esas discusiones. No sé, si Mariana tiene algo que señalar en este momento, ¿sí? ¿Tú quisieras tomar la palabra? Cuando quiera después. Sí, quería decir algo al respecto, o sea, igual ya lo mencioné por el grupo que tenemos con los chiquillos, pero igual lo voy a decir por si alguien no está ahí. Hay un libro que subí, que también está en el aula, es de Carlos Pérez Soto, y bueno, en el libro habla sobre otros temas, y en una parte en particular habla sobre el falsacionismo, Popper, y el contexto en el cual surge, cuáles son sus intenciones al crear esto, y, y bueno, les especifiqué las páginas que había que leer, igual las voy a estar anotando acá, por si acaso. Uh, la idea es que vayan leyéndolo como más o menos desde ahora para poder trabajar con eso después. Como les digo, el texto ya estaba en el aula, pero había tenido como un problema para subirlo porque estaba medio pesado, entonces si alguien nos subió en el grupo de WhatsApp insiste el texto, igual yo se lo podría enviar por correo, así que si es el caso alguien me lo pide nomás. Súper. Entonces vamos a trabajar con ese texto, vamos a profundizar como estas discusiones, ¿ya? Eh, para que lo tengan ahí como un texto en el que vamos a insistir, así como complementamos a Loredo con Esther Díaz en una primera parte, ahora vamos a complementar el mismo texto de Loredo con este texto de Carlos Pérez, que es un poco más extenso, pero bien fino en su análisis, en el desarrollo. Y yo lo que voy a tratar de hacer es como profundizar en esas discusiones. Entonces, yo me recuerdo que la última vez no alcanzamos a terminar el power que quería mostrar, ¿ya? Entonces voy a retomar desde ahí. No sé si se está compartiendo ya la pantalla. Compárteme si se ve. Sí, Sí, sí se se ve. ve. Sí, Entonces voy a retomar desde acá. He agrandado un poco el power, porque la última vez no avancé tanto. Entonces, sumé un par de diapositivas, las voy a enviar de nuevo, pero no es mucho más tampoco. Pero quisiera retomar esto y después complementarlo con algunos temas. Ya, a ver, incluso podría irme como más atrás, pero en el fondo, ¿qué es lo que hace Popper? Eh, Le plantea una crítica al inductivismo, ¿ya? Porque el inductivismo avanzaba de manera, podríamos llamar como constructiva, a partir de casos particulares. ¿Qué era lo que hacía el inductivismo? Con sumas de casos particulares trataba de crear leyes universales, y por ahí yo señalaba que su ejemplo era de los metales, ¿no? Para hacernos la idea. Luego que el oro se dilata con el calor, que el cobre se dilata con el calor, que la plata se dilata con el calor, y establezco una ley universal que decía todos los metales se dilatan con el calor. Pero ¿cuál es el problema de eso?
que nosotros, como somos seres finitos, nunca íbamos a poder acceder a todos los metales que han existido, ni a todos los metales que existirán. Por lo tanto, nuestras verdades son siempre eh, parciales, ¿ya? E incluso ahí gana lugar la probabilidad, yo le señalaba eso. Es la probabilidad la que empieza a, a mandar eh, la manera de manejarse con las leyes, eh, eh, sobre todo en el siglo XX. Las verdades se hacen probables y ya no universales, ¿ya? Ya no son para todo tiempo, ni para todo lugar, ni para todos los casos. Y eso le causa una suerte de ruido a Popper, no lo deja muy contento. Y el falsacionismo, en realidad, es una revisión del método científico desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que va a decir Popper? Ya que nosotros no podemos establecer leyes universales, lo que sí podemos hacer es elaborar una hipótesis y buscar contrastarla con ciertos casos específicos que no la verifiquen, sino que al contrario la pongan en duda. O sea, es como una suerte de presunción de inocencia. Mi ley va a ser verdadera, la formulación de la ley científica que yo estoy elaborando la voy a sostener como verdadera hasta que encuentre un caso específico que la falsee, vale decir que demuestre lo contrario. Ujú. Eso es como lo que me, me parece gente que está conectando. A ver si pueden conectar. Eh, Eso entonces, de eso se trata un poco lo que empieza a sostener el falsacionismo. Entonces, renuncia al criterio verificacionista empirista de ir sumando casos particulares, pero sin cancelar el anhelo de mantener un método científico, ¿ya? Porque él también se da cuenta que se pueden elaborar saberes, ¿ya? Que se pretenden universales, pero que no se comprueban nunca, sino que lo que hacen es absorber dentro de su ley, dentro de su saber, todos los casos, pero sin un momento de verificación y empírico, ¿ya? Entonces, ya voy a ir aclarando esto. Entonces, desde el punto de vista de Popper, las teorías científicas, verdaderamente científicas, son aquellas que se formulan en términos que permiten ser falseadas, ¿ya? Yo elaboro una ley, yo decía, puedo decir, todos los felinos tienen cuatro patas, pero eso me permite eh, elaborar un punto de contraste, un momento de contraste, según el cual, si encuentro un felino que no cumple con esas condiciones, mi ley es falsa. O sea, deja abierta la posibilidad a que las leyes puedan ser erróneas, necesitan ser verificadas. Necesitamos verificar que todos los felinos tienen cuatro patas. Eso es lo que plantea Popper. ¿Mm? O que, tomando el mismo ejemplo de los metales, que todos los metales se dilatan con el calor, pero sin embargo, ¿mm? Lo que yo dejo abierto, en la puerta que dejo abierta señala que si encuentro un metal en otro planeta, no sé, en otro lugar, que no se dilata con el calor, mi ley es falsa. Entonces, para Popper el trabajo verdaderamente científico consiste en ir a la casa de esos momentos, de esos casos particulares que pueden poner en problema y falsear mi teoría. ¿Mm? ¿Por qué hace esto Popper? Entre otras cuestiones, yo le señalaba que aquí a mí me gusta mucho el contexto del surgimiento de las teorías, porque Popper es un intelectual de derecha, ¿ya? Una derecha económica del grupo del Monte Peregrino, de Montpellier, que trabaja muy de la mano con von Hayek, con Milton Friedman, con los fundadores un poco del neoliberalismo, del grupo fundacional del neoliberalismo. Entre otras cosas, le interesa eh, calificar como no científicas algunas teorías. ¿Cuáles? En especial el psicoanálisis y en especial el marxismo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en cierta medida lo que él observa, y yo creo que con justa razón, por ejemplo, en el marxismo, es que formula una ley
¿ya? Una ley de la historia. No sé si conocen ustedes algo de marxismo, ustedes. Eh, el marxismo lo que hace es interpretar el desarrollo histórico a través de ciertas claves, ¿m? Que habría, como comillas, como por debajo o que articularía el desarrollo de la historia, sería la lucha de clases entre dos clases sociales que se definen como burguesía y proletariado, y que supone ciertos momentos de conflicto, de superación, etc. Y eso lo consideran como una ley histórica, una ley científica. De hecho, Marx elabora su teoría en oposición a lo que él señalaba el socialismo utópico. Él dice, no, esto es un socialismo científico. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Desde Popper ahora, que esa manera de presentar la ciencia no admite, comillas, fallas. ¿Por qué? Porque todo hecho histórico es interpretado desde la perspectiva de algo que se acomoda a esa lectura. Todo puede ser acomodado a la lectura marxista. O sea, usted ve, no sé, el estallido social y dice, ah, mira, ahí está la lucha de clase. Usted ve, no sé, a su vecino pelearse con el vecino de Maya, ah, no sé, tenemos una lucha entre el proletariado y la burguesía. Entonces, todo lo podían interpretar de ahí, nunca admitía momentos de verificación, de falsedad. Entonces dice, no, eso no es científico, va a decir Popper. Lo verdaderamente científico va a ser aquello que se formule ya en términos que pueda ser falseado. Entonces yo elaboro una Quiero decir ley, algo sí, por supuesto. que en verdad era así como a propósito de lo que estaba diciendo, pero más específicamente del psicoanálisis, que efectivamente pasaba que incluso las críticas que hacían, especialmente a esta forma de hacer, bueno, psicoanálisis también es como una forma filosófica más que solo una terapia, pasaba que se decía como, no, que si tú criticabas y eso era porque no querías verte a ti mismo o porque te reflejabas en eso. Entonces las críticas que se hacían sobre eso luego eran explicadas dentro de la misma teoría. Entonces como que no se podía hacer como una crítica y que se viera válida si es que se justificaba como para las personas que la recibían, para las personas que defendían esto, eh, dentro de las mismas, porque se decía así como, no, que a lo mejor te incomodaba verte tales cosas y por eso decía que era falsa. Y no que reconocer, entonces como que se formaba como un círculo donde en el fondo no había forma de no aceptar la validez de esa y en el fondo está diciendo como que eso no es científico porque no permite fallos, porque no permite ningún salto o ningún cambio al respecto, si solo se limita a aceptar como que será verdadera siempre y todo eso. Exactamente. Muy claro, Mariana. Y de hecho, oye, ojo, antes de seguir, vamos a volver sobre esto, que en un principio puede ser un poquito difícil de comprender, pero el ejemplo que está diciendo Mariana es muy cierto. O sea, el psicoanálisis también se elabora con ciertos conceptos clave. ¿Ya? Edipo, por ejemplo, esta relación afectiva dolorosa, podríamos decir, conflictiva entre el afecto de la madre, el afecto del padre, ¿ya? De los apegos y las tensiones que se provocan en ese triángulo edípico entre el sujeto, su padre y su madre, y también con ciertos símbolos, la cuestión fálica, etcétera. Y resulta que en términos como generales, un psicoanalista así ortodoxo o alguien que abraza con demasiada comodidad esa teoría, lo puede interpretar todo desde ahí. Entonces, no sé, tú tomas un lápiz, te acaricias el lápiz, no, lo que pasa es que tú tienes una fijación fálica por, no sé, por un momento tenso en tu niñez con tu padre. No sé, tú tienes un problema con tu novio o con tu novia y lo puedes atribuir, no sé, pues, a las debilidades del apego que se dieron en el Edipo temprano, etcétera. Entonces, tal como lo señala Mariana, son teorías que no admiten, son cerradas, pues, son absolutamente herméticas y que lo que hacen es integrar cualquier cosa dentro de su teoría. Contra eso está discutiendo Popper. Ahora, insisto, personalmente, él tiene una especial eh, iniciativa en dejar un poco
del lado de lo no intereses científico, particulares. claro, al psicoanálisis y el marxismo, porque hay que entender cuál es el contexto en Europa a mediados de Mm, los años 50, ganaba mucho terreno en la cuestión social, en la explicación de las cuestiones sociales. Pero bueno, ese es como el lado político de Popper del que no se habla mucho, pero que está muy presente. Oye, Además, también está el hecho de que implica decir que algo como eso no es ciencia y que si acaso siendo así eso es menos importante o como menos válido. Sí se puede entender que en el fondo uno podría decir no, pero él quería dejar claramente la diferencia, o sea, quería dejar claro cuál era la ciencia y cuál era no, y en el fondo el problema no era como lo que no era ciencia, sino como la que no lo era y pretendía hacerlo, ¿cachai? Pero igual, como dice el profesor, obviamente él tenía como intereses particulares en esos dos puntos, entonces tampoco era que fuera algo como totalmente objetivo, como y mirado como con distancia. sí, absolutamente. Y y entonces, a ver, avanzo rápidamente con la diapositiva para no quedarnos pegados de nuevo como la última clase. Dice, la validez no depende de su comprobación empírica necesariamente, debe indicar qué tipos de fenómenos empíricos deben observarse para que la teoría sea considerada falsa. Y ahí hay una afirmación muy, muy bonita de Popper, dice, una sola observación que contradiga, ¿ya? La hipótesis sirve para echarla por tierra. Entonces, no solamente tienes que afirmar algo, sino también tienes que decir qué tipo de situaciones se podrían dar hipotéticamente que echen por tierra tu teoría, que la falseen. Entonces, aquí ya en el texto de Loredo desliza unas primeras críticas, hay una concepción negativista del conocimiento. ¿Ya? En el fondo tú tienes que ir hablando de aquellas, tu conocimiento se presenta como una hipótesis que siempre está a prueba y que de alguna manera posiciona al sujeto en teorías que hasta ese momento no son falsas. O sea, no hay verdad, sino que lo que hay es no falsedad. Hasta ese momento no se demuestra que sea falsa. Una presunción de inocencia. Hasta ese momento no se demuestra que es culpable. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, todo este debate se va a ir transformando, yo lo señalaba, con Mariana y a través del texto del profesor Pérez vamos a ir viendo un poco más en detalle esta discusión, pero me interesa tener un poco el panorama general, ¿ya? Porque a Popper se le hacen un montón de críticas, desde su estudiante y otros epistemólogos, ¿ya? Que surgen ahí, y en el texto de Loredo aparecen los nombres, Tullman, Lakatos, de manera muy especial Kuhn, al que yo le voy a dedicar como me voy a detener un poco en él, y otros más, ¿ya? Que son bastante relevantes en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunas críticas que vamos a ir señalando, o más que críticas como elementos a tener en cuenta? Primero, que Popper tiene una idea muy individual, subjetivista del conocimiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Mucho se me va para atrás de nuevo. Que pareciera ser que el científico trabaja solo, ¿ya? Y que esto depende de que, un poco de la genialidad que tenga cada científico para elaborar una teoría. Y resulta que lo que se empieza a observar que en general lo que hay son comunidades de conocimiento. Y de hecho, una de las teorías o de los conceptos claves que va a instalar Kuhn después, que es uno de los que va, insisto, como a recoger todas estas críticas, es que la ciencia avanza en grupos. O sea, uno pertenece a un grupo de trabajo que tiene ciertas creencias, que tiene ciertas afinidades, uno lo va a llamar paradigmas que funcionan dentro o amparados en ciertos paradigmas de gente que cree cuestiones relativamente similares y a partir de ahí se elaboran las teorías científicas. Entonces, esta idea del científico que es genial y que se le ocurren cosas como por sí mismo, queda desinstalada.
¿ya? Y hay que tenerla, claro, vamos a conversar sobre estos puntos. Quiero avanzar rápido con las diapositivas que quedan, darle la palabra a Mariana y de ahí mostrar algunos ejemplos. ¿Ya? O sea, la realidad funciona únicamente como un correlato, otra crítica que se le hace a Popper, que desmiente, pero la teoría no señala nada sobre cómo se ha construido y cómo ha ganado estatura de objetividad. Vale decir, falta ese momento de cómo se construye una teoría, ¿no? Cómo las teorías llegan a ser, sobre qué conceptos se apoyan, en qué contexto aparecen, cuáles son sus supuestos. Entonces, cómo se construye, cómo se produce una teoría, cómo gana estatura de objetividad, ¿no? Para que después pueda ser falseada según Popper. Popper no dice nada de eso. Dice, bueno, hay una teoría y nosotros tenemos que ver cómo se mantiene dentro del ámbito científico. Para que se mantenga dentro del ámbito estrictamente científico tiene que ser falseable. Pero no dice cómo elaboramos esa teoría. No dice nada sobre ese momento propositivo. Ya, después, al estudiar y observar el quehacer científico real, esto es muy importante, la lógica popperiana no se implementa. Vale decir, y esto es una teoría muy, muy importante, cuando la epistemología, y ojo con esto, pero también la sociología van a ir a mirar cómo trabajan los científicos, nos vamos a encontrar con otra cosa, aunque los científicos en general no andan buscando falsear sus teorías, todo lo contrario. Lo que quieren es hacerlas más robustas, sostenerlas, ¿ya? Pese a que igualmente tienen a la vista el método científico, no quieren renunciar a la objetividad, pero están lejos de proceder a la manera de Popper, de andar buscando los fallos de sus propias teorías. Entonces, Popper en ese sentido un poco ingenuo de creer que efectivamente la ciencia lo que hace es tratar de encontrar momentos de falseabilidad de sus propios discursos. ¿Mm? Y la otra cuestión, que estas son tangentes, críticas tangenciales a Popper, podríamos decir, la dimensión histórica, lo que pasa en la realidad, es mucho más contundente como factor de génesis del conocimiento científico. O sea, lo que pasa en la historia parece que es mucho más relevante que la pura imaginación del científico. Entonces, aquí es súper importante separar estos dos contextos, el contexto de descubrimiento y el contexto de validación o contexto de justificación, también se dice. Ya voy a partir con el segundo. El contexto de validación atiende a la lógica discursiva del conocimiento científico. Apela a cómo se estructura racionalmente una teoría y cómo se formula argumentativamente. Si quieren, es mucho más apegado a la lógica clásica. No sé si ustedes en algún momento en el colegio vieron algún tipo de lógica, ya sea la lógica aristotélica o la lógica de proposiciones, que por lo demás viene del círculo de Viena, que algo conversamos de esto. La idea es que cualquier argumento en cualquier idioma, cualquier cosa que se diga, se puede esquematizar en una estructura lógica, y este contexto de validación atiende a esa estructura lógica. No sé si ustedes han visto la lógica de proposiciones, P, entonces Q, incompatible con R, y se hacen tablas de verdad. Tiene que ver con eso, con cómo se construye un argumento lógicamente. Y hay reglas que permiten señalar ciertas cosas, o que hacen inválidas ciertas proposiciones, etc. Eso es lo que se llama el contexto de validación. La epistemología de inspiración anglosajona, donde está Popper, en la que se inscribe, por ejemplo, también el profesor Pérez Soto, atiende en general a este tipo de contexto, a la validación, ¿ya? A cómo se construye el discurso. Pero, de a poco, con las críticas de Popper, en el ámbito, en el mundo anglo, sobre todo con Kuhn, claro que la idea no viene del mismo Kuhn, aparece o empieza a ganar más protagonismo esto que el contexto de descubrimiento. ¿Cuál es el contexto de descubrimiento? Es todo lo que pasa alrededor del discurso. ¿Dónde están los discursos? Los discursos funcionan únicamente, por decirlo muy como una caricatura, en la cabeza de los científicos. Los científicos tienen una idea y la formulan en términos lógicos. Pero esa formulación lógica está
al interior o sucede en la cabeza de un científico que la puede escribir, la puede, no sé, pasar a un cuaderno, la puede escribir en un artículo, pero es un científico que además de su cerebro y sus ideas tiene un cuerpo, que está ubicado en un país, que tiene una determinada edad, que tiene un determinado género, ¿no? Que le pasan ciertas cosas, que toma la micro, que le cortan la luz, etcétera, 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 ¿no? Que está vivo, en definitiva, y que se relaciona con otra gente en un determinado momento histórico. Y eso es lo que vamos a llamar el contexto de descubrimiento. Todo lo que condiciona al discurso científico desde fuera. ¿Mm? Y esa es una cuestión muy, muy importante a tener claro, porque incluso el mismo Lodreo en su texto se asusta de esta emergencia tan protagónica del contexto de descubrimiento, que es lo que pasa en la realidad cuando operan los científicos, elementos sociales, financieros, azarosos, ¿ya? Eh, que participan del quehacer científico, ¿ya? Elementos que son absolutamente contextuales, pero que también inciden en la ciencia. Entonces, y con esto ya voy terminando, me interesa mucho que tratemos de ir viendo estas dos dimensiones de la ciencia, la parte como discursiva, como la parte de contexto, de cómo la ciencia también tiene que ver con instituciones, con historicidad. Toda la epistemología no anglo, que la hay, y esto ojalá lo guarden en su cabeza, la epistemología francesa, por ejemplo, Bachelard, Canguilhem, Poiret, Foucault, ¿ya? Es una epistemología que atiende más al descubrimiento que a la validación. Por eso, por ejemplo, el profesor Soto se escandalizaba con eso. Ay, no, me hablan de Foucault. Ay, son. Porque funciona con otra mirada, con otro contexto. Eso tiene que ver, entre otras cuestiones, aquí, última diapositiva, con la variable psicológica. Uh-huh. Y yo voy a dejar simplemente estas preguntas, estas afirmaciones para que las vayamos después desarrollando. ¿Cuál es el peso de los factores psicológicos y sociales en la investigación científica? ¿Cómo lo que efectivamente quienes somos van a incorporar en la investigación científica? ¿Ah? Y por lo tanto, ¿cuál es la pregunta sobre el tipo de sujeto que subyace a esta? Porque si nosotros atendemos únicamente al contexto de descubrimiento, el sujeto de conocimiento científico es cualquiera, es un cerebro, digamos. Un cerebro no orgánico, sino que un conjunto de ideas que formulan, no importa, pareciera que no importa quién formula la ley de gravedad, lo que importa es si es verdadera o no. Parece que no importa quién formula una determinada ley física, sino lo que importa efectivamente es cómo se construye y si es probable o no probable. Pero parece que la historia nos muestra que es distinto si tu formulación científica la haces desde determinado país, que no es un país, no sé, de habla inglesa, si no la haces en inglés, si eres mujer, como el caso de Hipatia en, en Lía, ¿verdad? Una científica muy notable, pero era mujer. Entonces, nadie le creía porque era mujer, ¿verdad? Entonces, estas variables psicológicas vamos a tener que irnos preguntando cómo influyen también en la ciencia. ¿Cuánto hay de sujeto y cuánto de objetividad en la formulación de las teorías científicas? Es una pregunta que empieza a aparecer. Y en realidad, al parecer, en definitiva, no cabe considerar verdades científicas como independientes de los sujetos. Esa es una cuestión que nos va a perseguir y que va a estar presente de ahora en adelante cuando tratemos los temas. Perdonen que yo sé que he sido un poco rápido, pero esto es como para tener la primera aproximación. Vamos a volver sobre estos temas y los vamos a ir discutiendo. Y mire, lo que quisiera ahora entonces darle la palabra a Mariana, si quiere como insistir en algunos puntos o ya empezar a ver algo con un poquito más de cuidado. Y de ahí también que tomen la palabra ustedes. Yo tengo otro material preparado para de ahí, pero quiero ver cómo se da un poquito el diálogo, si lo podemos como activar. Mariana, por favor. Voy a dejar de compartir. O sea, por el momento no había pensado en que quisiera dar como un mensaje en particular. Entonces, por ahora quisiera preguntar a los chiquillos como qué les parece, qué piensan de lo que usted acaba de decir. Si habían escuchado de eso antes,
Yo creo que puede que lo hayan escuchado antes, pero me gustaría saber cuáles son sus impresiones. Y veo ahí que en el chat que Belén dice, claro, de ser falsa se busca una nueva hipótesis. Sí, eso es lo que dice Popper. Nosotros tenemos una teoría, pero que esa teoría la consideramos siempre falsa. O sea, o hipotéticamente falsa. Sí, Y que de probarse lo contrario, vale decir, si encontramos un caso que la falsea, nosotros la abandonamos, vendría a ser. generamos otra. Yo no entendí mucho lo de la variable psicológica. Ya. La variable psicológica tiene que ver con esto del sujeto de conocimiento científico. ¿Ya? Em, Cuando hubo como un movimiento que nosotros podríamos identificar a comienzos del siglo XX de unificar el lenguaje de la ciencia y que hubiese un método científico para todas las disciplinas, ¿ya? Se pensaba que a lo que había que atender era a la validez del discurso, a cómo estaba construido lógicamente, cómo estaba construido en sus conexiones lógicas. Entonces, ahí se formularon reglas, digamos, para decir ya, este discurso es verdadero y este otro es falso, ¿no? Y las reglas de las proposiciones en lógica proposicional, no sé si alguien conoce la lógica proposicional. Por ejemplo, cuando se dice, por ejemplo, si llueve, entonces me mojo. Y yo lo escribo así, P, con una flechita, que no tengo flechita aquí, pero P, entonces, Q. Lo estoy poniendo en el chat. Es una lógica proposicional. Entonces, esas eran reglas para establecer un discurso verdadero, ¿no? Porque había casos en que esa afirmación podía ser verdadera y otra podía ser falsa. Entonces, se elaboraron una serie de reglas para definir qué discurso era científico y qué discurso no era científico. Desde esa mirada, no importa quién formule el discurso, ¿se entiende? No importa quién lo haga. Por lo tanto, no hay variable psicológica. El que lo dice es alguien que tiene poder, no importa, el discurso es falso o verdadero. Si es perico de los palotes, no importa, porque lo que importa únicamente es el discurso. Lo que va a empezar a pasar en la reflexión sobre ciencia es que nos vamos a dar cuenta que sí importa quién lo dice. Mire, les pongo un ejemplo que puede ser importante. ¿Conocen El Principito, el libro? Podría mandar a leer ese capítulo. Hay un ejemplo del Principito que tiene que ver con el astrónomo turco, ¿ya? Artemisa, usted que lo leyó. Muchas gracias, Betán. Artemisa, ¿se acuerda del el episodio del astrónomo turco? ¿Alguien lo puede comentar? Ah, no, contarlo yo. Oh. No me acuerdo muy bien. Es que el turco no era el que quería harta plata, ¿cierto? Porque me acuerdo que había un rey, el otro el caballero del faro también estaba. Pero no me acuerdo del turco. Bien, aquí lo tengo. Esto está al comienzo, porque mira, dice el narrador del Principito, que es Antoine de Saint-Exupéry, que él sospecha que el asteroide del que viene el Principito, aquí está, es el asteroide B612. No sé, se ve la foto, ¿no? Me he hecho un tal de más. No, profe, no se ve. No, pero ahí se ve. Ahí sí, ahí se ve. Ahí está el astrónomo turco. Entonces, Sí. ¿qué dice? Yo sospecho que el asteroide B612. Entonces dice, eh, este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco, dice. Este astrónomo hizo una demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó
por culpa de su vestido, de su atuendo. Si se fijan, ahí está vestido con ropa a la turca. Entonces dice, nadie le creyó de su descubrimiento científico, y ahí hay otra foto bien bonita, ¿ya? Porque andaba vestido de la turca. Es muy ilustrativo este texto. Sin embargo, dice, para la reputación del asteroide B612, después un dictador obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, muchos años después, y esta vez todo el mundo le creyó. ¿Ya? Y ahí sale el mismo astrónomo haciendo la misma cuestión, pero con otra pinta. La variable psicológica. ¿Ya? La variable psicológica tiene que ver con quién dice la verdad. No tanto con qué es lo que dice, sino quién lo dice. Sí. También quería decir algo sobre eso, que el hecho de que la ciencia se haya pretendido como siempre ser objetiva y ser neutral y ser escéptica y todo ese tipo de cosas, en el fondo, si ustedes han hablado como del paradigma estudio crítico y todo eso, sabrán que en el fondo plantea que es como más al contrario, como con mayor razón no es objetiva, con mayor razón no es neutral, y precisamente el hecho de que pretenda hacerlo, es como que en el fondo lo que está haciendo es decir, como no solo que no hay intereses, sino que como que todo esto es la verdad. Entonces, no es como que sea culpa de, no sé, sesgos particulares, prejuicios particulares, como de lo individuo en particular, sino que es todo como en nombre de la ciencia y eso hace entonces que se justifique mucha idea como por eso mismo. Entonces, si hay algo que puede parecer como cuestionable o así como dudoso, se puede decir así como no, pero no soy yo, es la verdad, es la objetividad, es la naturaleza, es la ciencia, no soy yo no tengo nada que ver. Miren, les comparto un textito para que lo discutamos. Aquí le voy a preguntar a cualquiera, ¿ya? Porque ya, para que todo... María Silva, plantee su duda antes de que me tire con el trabajo. Por favor. Hola, tengo una duda, es que sí que de la psicología, o sea, si existían como teorías un poco más científicas de la psicología y que si se intentaron falsear, así como que se conoce algo así, no sé. Uf, tremenda pregunta. Porque es la historia de la psicología en el fondo. Lo que pasa que aquí esto que hablamos del contexto de descubrimiento es muy importante, porque la psicología transitó entre, y esto lo hemos visto, entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿ya? Pero yo creo que en términos como concretos, cuando la psicología trató de elaborarse en términos de ciencias naturales y cuando se trata de apegar estrictamente a métodos como, por ejemplo, la falsación en términos de ciencias naturales, no termina siendo psicología, termina siendo neurología, ¿ya? Termina siendo así un trabajo como casi Maturana, de biología del conocimiento, biología de los procesos psicológicos, pero no termina siendo psicología. ¿Mm? Porque termina reduciendo todo el mundo anímico en términos generales a una cuestión como neuronal, de tejido, ¿ya? De relación con el entorno, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que por principio la psicología escapa de estos métodos que se apegan a la ciencia. O sea, esto es una discusión, pero yo me atrevería a decir que parte de la psicología consiste en renunciar un poco a que los seres humanos son únicamente la materia, ¿ya? Y que si efectivamente hay leyes, pero esas leyes no pueden ser determinantes. Eh, es una cuestión que se podría discutir. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en los años 90, yo me acuerdo, aparece toda esta
estas teorías de la inteligencia múltiple o la inteligencia emocional. ¿Ustedes conocieron eso por ahí? ¿En algún momento le hablaron? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que apareció esto de la inteligencia múltiple, la inteligencia emocional, que eran otras maneras de entender la inteligencia? Bueno, eso, el contexto como de descubrimiento, podríamos decirlo así, tenía que ver con que años antes se había reducido la inteligencia a la categoría de coeficiente intelectual, que era un test de medición, y que ponía en una métrica, no sé, de 50 a 300, ponte tú, los coeficientes intelectuales de las personas. Pero eso estaba hecho, no sé, inicialmente era un test que era hecho en inglés, donde si los ejemplos estaban adaptados a ciertas culturas, ¿m? Orientados a la resolución de cierto tipo de problema, y en el fondo eso es lo que se empieza a cuestionar. La inteligencia no es solo eso. Y si nos pegábamos a eso, íbamos a considerar tonta a un montón de gente que en realidad era muy inteligente también, pero era inteligente de otras maneras. Eh, entonces ahí te das cuenta que la psicología, yo creo que para que avance, al contrario, tiene que ir desafiando un poco los métodos rígidos. No sé si respondo Sí, intento. quiero decir algo. Ay, Sí, adelante, por favor. que además que si lo piensan, igual por lo mismo que dice el profe puede parecer como bien complejo porque es tipo como transita también por bueno, más actualmente, mucho más por el lado social. Si uno piensa, no sé, así como que trata de pensar un ejemplo, así como la perspectiva sistémica en psicología y uno trata de decir así como ya vamos a aplicarla siempre y como que pensar en un caso en particular donde no se dé, extraño porque en el fondo, especialmente las teorías que son como de escuelas de psicología, escuelas como terapéuticas, no se supone que pretendan en principio ser aplicadas para todos, en todos los casos y como de manera universal ni explicarlo todo. Entonces, el hacer ese ejercicio podría ser como un poco sin sentido porque de partida no se supone así como eso, que la terapia, no sé, sistémica tenga que tener validez sí o sí, en tales casos siempre, que entonces em, no tiene mucho sentido. En el psicoanálisis en particular, bueno, fue un poco distinto como por el contexto, que precisamente es como mucho más de, de modernidad, más evidentemente, y un poco, bueno, todo lo que hemos hablado, pero, y bueno, que además esa sí pretendía efectivamente como explicar básicamente todo dentro de sí misma, pero en general si lo piensan, pues puede ser que no tenga mucho sentido, o sea, puede ser que sea como bien difícil, por eso que acaba de mencionar el profe, porque de partida los propósitos que tiene la psicología en general y, no sé, las distintas escuelas de psicología en particular no son los mismos que los que van a tener las personas que se dedican a hacer ciencias naturales o como se le dice, exactas. Bueno, Claro, es que yo pensaba, como el semestre pasado me hicieron historia, y como los principios eran como muy positivistas, entonces recién pensé en eso, sí, sí, como Sí, que en un momento se trató de apegar como a las ciencias naturales, pero después las fue evolucionando y buscando sus propias, ¿cómo puedo decirlo? Sus propias áreas del saber, no necesariamente a la ciencia, entonces por eso me había surgido esa duda. sí, y de hecho es mm, súper importante entender que la psicología tampoco es un saber unitario, así como que en un momento se juntó gente y dijo, vamos a fundar un saber, que es la psicología, sí, y todos mm, vamos a avanzar a una verdad y este es nuestro fin. No, eso nunca ocurrió, aunque al interior de su misma escuela, o sea, al interior de su misma escuela, aunque ustedes sean alumnos de una escuela de psicología, entre sus profesores hay posturas diferentes, hay miradas diferentes, hay maneras de encarar un problema con acentos sí, distintos, y todo ha surgido de así. manera muy distinta. Entonces es una cuestión a tener importante. Mira, hay una idea de univocidad, ¿ya? Llamamos esto, sí, esto es lo que hace tal persona, es como psicología, y están bajo el mismo nombre.
pero a veces lo que hace una escuela con otra son absolutamente distintas. Por ejemplo, no sé si en psicología tuvieron psicología del aprendizaje. ¿Tienen psicología del aprendizaje ustedes? ¿O algo No, parecido? no lo tienen en segundo. Yo lo tuve el semestre Ya. pasado. Eh, Tuvieron, Be- están teniendo proceso psicológico. Yo encuentro que es como más parecido. Belén, algo quería decir usted. Sí. Sí, que me viene a la mente un poco lo que estábamos viendo en psicología social, que el fin último no es como aplicar la teoría a los casos, sino que a partir del haciendo, de la práctica, ir generando nuevo contenido teórico. Como la idea no es aplicar una universalidad. Me imagino eso dentro de las ramas de la psicología es como lo más cercano. Sí, pues esa es otra Absolutamente. diferencia pues, con lo que hemos estado hablando, con las ciencias naturales. Esa es una clara diferencia. O sea, y ahí yo incluso sería más, como ven, el tema es súper amplio y espero que las clases que tengamos podamos ahondar en eso. Eh, eh, Incluso esa Ujú. idea de las ciencias naturales, como que tienen una teoría y la aplican así de manera muy rigurosa, ojo, que tampoco es tan cierta. O sea, Ujú. cuando vamos a... yo, por ejemplo, hago epistemología en salud pública para los médicos y los médicos confiesan algo. El médico te receta un remedio muchas veces, otras veces no, pero no porque sabe qué enfermedad tienes, sino que al contrario, te lo va recetando para saber qué enfermedad tienes. Entonces, él te ve, tú le cuentas un poco, mira, me duele esto, sí, sí, ¿cómo ha dormido? Mira, ha dormido bien, no sé, ¿cómo le ha salido la caquita? Ah, mira, me ha salido así, ya le manda a hacer unos exámenes, y dice, ya, vamos a darle este remedio, vengan 2 semanas, ¿ya? Entonces, según cómo te hizo el remedio, le dice, mira, sí, no, sigue bien, sigue mal, ya, no, en realidad, vamos a darle este otro, ¿ya? Y a través del uso de medicamentos, él va descartando un poco. Entonces el diagnóstico muchas veces está al final. Ah, mira, esto era lo que tenía. Porque le di un anticoagulante y no funcionó. Le di, no sé, un antibiótico, no funcionó. Ah, entonces mira, le di una cosa para los dolores. Ah, mira, lo que tenía iba por ahí. No sé, era una descompensación en tal... Entonces, esta ciencia, uno va con la idea que el médico sabe lo que tiene y a partir de ahí te hizo un examen y cosas, dice, ah, ya, esta es tu enfermedad y te toca tal medicamento. Eso, el ámbito de la enfermedad se llama la nosología médica. Ujú. Pero no es así, o sea, muchas veces el médico va, tal como lo dice Belén, en el quehacer, haciéndose una idea de qué es lo que tiene al frente. ¿Mm? Y va descartando cuestiones. Eso pasa. Entonces, incluso las ciencias, comillas, duras, ya que hay toda una discusión sobre eso, porque y yo lo pongo siempre entre comillas, yo digo, hay cabezas duras más que ciencias duras, tienen un momento de flexibilidad, ¿ya? Es súper importante eso. Hay más personas en... Sí, Sí, dice que si se quería, le receta a alguien se muere, y sí, lamentablemente ha pasado, o sea, no vimos que tenía esta otra cosa. Sí, y ahí se habla de negligencia médica, o sea, igual hay protocolos como que tú tienes que advertirse. Pero yo te digo, mira, mi mm, madre quedó ciega, ¿no? Y mi madre quedó ciega mientras tenía glaucoma. O sea, iba al médico a tratarse por el glaucoma. Pero el médico que le trataba el glaucoma era especialista en glaucoma, entonces no se dio cuenta que tenía una lesión en el nervio óptico, además. O sea, imagínate, el nervio óptico está también en el ojo. No estamos hablando, pero su especialidad era otra, era la presión ocular. Entonces, muchas veces el médico, por estar tan enfocado en una especialidad, no es capaz de ver otra cuestión y eso sucede, ¿ya? Eh, la ciencia tiene que ver con eso también, con puntos ciegos, a la redundancia, con no advertir ciertos fallos de tu teoría.
Oye, a propósito de la visión, la vista, quiero leerle este textito, es muy breve, ¿ya? Y ahí abrimos la discusión de nuevo, ya sea, insisto, por el chat o tomando la palabra. Un texto de Galeano, no sé si lo conocen, se murió hace poco tiempo, ¿ya? Puntos de vista se llama. Dice, lo leo, en algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ichir que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Interrumpo la lectura. Hasta ahí, esas 3 líneas que relaté, ¿cómo podríamos caracterizar eso? ¿Cómo se llama? Eso que acabo de leer. En algún lugar del tiempo el mundo era gris, pero los indios Ichir robaron los colores a los dioses y ahora el mundo resplandece y arden los colores en los ojos que los miran. ¿A qué les suena? ¿Mm? ¿Una leyenda? Súper. Una leyenda, un mito. Entonces dice después, Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión española, que viajó del Chaco, ahí cerca del Uruguay, desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los indios Ichi. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua. Ella le confesó, yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. Del mismo que tú, le sonrió el director. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?, dijo la niña. Rápidamente lo paso de nuevo. Este equipo de televisión va a filmar a los indios, ¿ya? Vienen de Europa, estos indios del Chaco, y hay una niña que persigue al director del equipo y lo mira, y le mira sus ojos azules, que ella seguramente no había visto nunca, y le pregunta, yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. Muy importante, ¿qué le contesta a él? Del mismo color que tú, le dice. Y ella le responde, pero usted, ¿cómo sabe cómo veo yo las cosas? ¿De qué color veo yo las cosas? ¿Qué les parece ese texto? Lo pueden decir en el chat, insisto. A mí me parece que es como que tenemos fe completa en la ciencia y él asume que ven todo de la misma manera, pero también es cuestionable. Ya. ¿Y por qué? Ahora vamos a la variable como psicológica. ¿Por qué él asume eso? ¿Por qué él asumirá que la niña ve de lo mismo, de la misma manera que ve él? Yo pienso que tiene que ver igual con el hecho de que, no sé, a los colores todos les damos como nombres, entonces todos sabemos que algo es de color, no sé, blanco, azul, por ejemplo, sabemos que el cielo es azul, aunque, bueno, que se ve de color azul. Entonces, pero no necesariamente vemos lo mismo, pero como no, siento que es por los nombres que asumimos que es lo mismo. Ya. Pero fíjense que aquí hay una cuestión que también pasa por otra discusión. Que nosotros podemos meternos en la discusión de qué es el color, si la cuestión de la luz, de si el color es el reflejo de la luz en la materia, y cómo se puede medir esa longitud de onda, y podemos meternos en el contexto de validación. Pero aquí también funciona un contexto de descubrimiento, un contexto cultural. Él es varón y es europeo. Ella es una niña, no es adulto, y es indígena. Él afirma, vemos todo de la misma manera. Ella pregunta, ¿cómo sabe usted cómo veo yo las cosas? ¿Se entiende? O sea, no solamente esto se trata de, de que él sabe la verdad y ella no, que es a lo que nos ha acostumbrado un poco la ciencia occidental. Los indígenas son como primitivos. Y la primera actividad con la pregunta mariana salió esto. Creen en los mitos, son como... Nosotros los vemos como niños a los indígenas. Estamos acostumbrados a decir que sus conocimientos son como simpáticos, así como, mira, que choro, le bailan a la lluvia, no sé.
eh, hacen aguas de hierbas para tratar infecciones. La pregunta es si efectivamente estamos tan ciertos, estamos tan claros de nuestras verdades. Sí. ¿Qué otras variables participan de este encuentro? ¿Qué es lo que podrían preguntar? Fíjense, súper breve y súper potente. ¿Qué les parece? Dice María, el caballero está instaurando una verdad. ¿Sí? Pero ¿cómo la instaura? ¿Mm? Sumémonos la pregunta a la niña. ¿Cómo puede saber él que efectivamente vende los mismos colores? ¿Cómo lo podríamos saber nosotros? Nosotros decimos, no sé, po, la, la pantalla es negra. ¿Mm? ¿Cómo lo sabemos? Que todos los que estamos aquí vemos de la misma manera. Igual eso, bueno, creo que lo mencionó algún compañero, pero también viene como de la idea de que se comparten ciertos conceptos comunes, porque obviamente uno puede decir como, ay, son ser humanos, y entonces, ¿por qué haber diferencias si son ser humanos? La realidad debería ser la misma para todos los seres humanos, pero sí, pues o sea, como que no, los conceptos culturales en gran medida marcan ese tipo de cosas, como, bueno, ya sea una cosa de nombre, pero no solamente eso, sino como la forma de entenderlo, pero sobre todo en el texto igual estaba presente la idea de que este señor, que, bueno, es un hombre adulto, ella que es una niña, que además no es del lugar, asume como inmediatamente que ella está viendo la realidad de la misma forma que él, o sea, como de alguna forma que la suya es tan obvia y verdadera que cómo podría ser de otra forma. Súper. Estoy leyendo ahí en el chat. Claro, hay una cosa de acuerdo, ¿no es cierto? De consensos. Y cuando hablamos de consenso, tendemos a negar un poco la singularidad de la diferencia. Porque, a ver, insisto, no todos vemos de la misma manera. Mi madre no ve, ¿ya? Ustedes leyeron ensayo sobre la ceguera de Saramago. Su ceguera es blanca, no es la ceguera negra de ausencia de luz. Los daltónicos también ven de otra manera. Y estamos hablando de los colores únicamente. Pero sin embargo, a ti te enseñan que tú tienes que cruzar con la luz verde y no la luz roja. Entonces se instaura que ese es el verde en el que tú tienes que cruzar. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos la otra vez del pragmatismo? Esto es pragmatismo, po. La verdad funciona, tiene un resultado. Me interesa que a la gente no la atropelle, entonces no importa si que en el fuero interno ese verde uno lo ve menos verde, más verde, no importa. Tú cruzas con esa luz, le vamos a llamar verde. Yo me acuerdo que trabajando en un colegio, una vez para un día del carabinero, que antiguamente se celebraba, no sé desde ahora en adelante, bueno, pero se celebraba el día, el día del carabinero en la escuela. Para que lo piensen, ya, eso ya es una gran cosa, pensar la misma idea. Entonces se conmemoraba el Día del Carabinero y los niñitos de kinder le entregaban una fotocopia así con un carabinero dibujado que había que pintar. Yo me recuerdo un niño que lo pintó rojo. Y yo me recuerdo a la tía diciéndole, no, no es rojo, dígale a todos los niñitos del lado, díganle a Juanito, no, no es rojo. Yo me imagino a Juanito así con el ataque, así, porque la había pintado rojo, se había equivocado. La verdad se impone así. No tenemos para nada claro de efectivamente si lo que vemos es lo mismo que ve cada uno de nosotros.
pero funcionamos. Funcionamos y cruzamos con la luz verde y con la luz roja. Nos quedamos parados. Es como eso. Ahora, y eso que estamos hablando entre humanos no entendemos si, pero tú sabes que si tenías un perro y le vaya a mostrar la luz, ahí ya entra ahí en problema. Lo conversamos creo, la otra vez, ¿sí? Que es verdad eso que usted dice, que al final termina siendo como algo funcional y útil, porque me imagino el caso de la gente daltónica tiene muchas limitaciones sociales. Por ejemplo, para entrar, no sé, a las Fuerzas Armadas, una persona con daltonismo también tiene como limitaciones para poder estar en la institución, y también lo desechan en base a como a casi un estado patológico, por ver distintas las cosas. Y sí. Ujú. Mm, Por ejemplo, ya que nos metimos con el tema de los colores y la vista, les voy a mostrar una foto. Eh, Déjenme dejarla, a ver si se la puedo compartir. Denme un segundo. No, mira, la tomo de acá nomás. Se ve esta foto que tengo aquí destacada del universo. Escucha, ahí me la pitié. ¿Se ve mi pantalla o no? ¿O qué es lo que ven? A ver, voy a... Sí, Sí, profe, sí se ve. Ya, Ah, esta. ya. Esta. Está ahí, la voy a dejar de fondo. Mm. Ya, pues, esta es como aquí está media fea, podría encontrar otra mejor, pero es como la típica foto del universo. Nosotros no podemos ver jamás el universo con estas tonalidades, porque estas tonalidades están captadas con instrumentos fotográficos que captan el ultravioleta y el infrarrojo. ¿Ya? Nuestro rango de visión justamente está limitado por el infrarrojo y el ultravioleta. Entonces, a ti te muestran esto, el universo. Pero esto nosotros no lo podemos ver así como usted mira así para arriba, puede estarse toda la noche mirando el universo, jamás va a ver estos colores. Porque pertenecen a rangos de onda que nuestra visión, nuestro aparato óptico no lo puede ver. ¿Quiere decir entonces que no existen? No, sí existen, porque hay implementos que lo captan. Y seguramente el perro, el águila, no sé, otros, también lo pueden ver. Entonces, volvamos a la pregunta de la niñita, de la que, de la que el señor así como que la trata muy condescendientemente, ¿no? ¿Cómo sabe usted de qué color veo las cosas? ¿De qué color son las cosas? Perdonen que me ponga ahí filosófico para esta cuestión, pero la tecnología se hace así. Entonces, ¿de qué verdades estamos hablando cuando se afirman? Si ni siquiera sabemos de qué color son. El color es un concepto construido. Sería al final como solamente, lo siento, verdades como pragmáticas, porque solamente sirven para la práctica, en el sentido de que si yo le pido a alguien, no sé, tráeme no sé, pásame la polera color verde, me va a pasar la polera que le estoy pidiendo. Pero nada más porque no sabríamos, o sea, no hay ninguna forma de que sepamos que todos fuimos igual. Ya, pero aquí te puedo hacer una pregunta. Está súper bueno el ejemplo, porque si te pasa otra polera, ¿qué le vas a decir tú? ¿No Que te se pasa la equivocó. que se equivocó? Y si se equivoca muchas veces, Probablemente me enojo, me paro y la voy a buscar yo. ya, pero ¿qué va a pasar con él si se equivoca muchas veces?
O sea, emocionalmente o en qué sentido, porque probablemente se va a sentir mal. En el colegio. Si Juanito, el niño, insiste en pintar el carabinero rojo, y pintar el árbol azul y el Ah, cielo. lo van a corregir tantas veces que al final después monótonamente va a empezar a hacer lo que uno le instaura que tiene que hacer. Por ejemplo, que el carabinero es verde. Va a cuestionar su verdad o no, la que él ve. Lo van a llevar donde la tía de diferencial, o al neurólogo, o al Profe, psicólogo. Ujú. ahora le dicen el PIE, el programa de integración El escolar. programa de integración escolar. Y además ahora también se dice educación especial. No, yo me acuerdo cuando yo era tica era diferencial, pero hasta hace poco es especial, es distinto. Lo van a diagnosticar. A ver, lo digo con mucho recelo. O sea, eh, Mm. el psicólogo educacional, el neurólogo, en cierto sentido, el que te da las pastillas, el Ritalin para el déficit atencional, es una policía de la verdad. Nosotros estamos llenos de mecanismos policíacos para encubrir la verdad. Y a Javiera, la persona, no le pasa la polera que insiste, entonces este tiene que tener algo. Van a llamar al especialista. La ciencia es eso también. La ciencia es una policía, o funciona con efectos policíacos. Profe, Sí, la gente también ejerce ese efecto policíaco, ¿cierto? También somos como brazos de la ciencia, por así decirlo. absolutamente. Absolutamente. Ahí viste el caballero adulto que le dice a la niña, se lo dice en buena onda, pero le dice, todos vemos de la misma manera. Eso es lo que le está diciendo. Tú, por muy indecisa que eres, ya, pero tienes que saber que vemos de la misma manera y que si yo te digo que esto es rojo y esto es verde, eso es, y que si este es Dios, no el que dices tú. Claro, ahí pasamos a otro tema. Ah, no, no, pero ¿cómo? No, eso que tú dijiste de los colores, los dioses, no, eso es chamullo, eso es un mito. La realidad es esto en la ciencia. Somos sumamente policíacos en esas cuestiones también. Ujú. Entonces hay que ver estas discusiones tan serias de la filosofía, de la epistemología, de Popper, que están como buscando cómo se instaura un saber científico con pretensiones de verdad, hay que ponerlas también en ese contexto. Entonces, cuando empieza a aparecer esto del contexto de descubrimiento, las variables psicológicas, donde ya no importa solamente cómo se dice la verdad, sino que parece que también importa mucho quién la dice. ¿Mm? Estamos ante una discusión importante que no está lejos de la discusión que nos plantea el Principito del astrónomo turco. El Principito, insisto, un súper buen libro, que está lleno de críticas al mundo adulto, ¿no? Está lleno de un cuestionamiento al mundo de los adultos, dice que le gusta la cifra, ¿no? Muestra esto, que le creen de un planeta una demostración astronómica por la pinta que usa, por si lo dijo en inglés o lo dijo en español, por si es varón, mujer. Y la ciencia es eso también. Esto lo podemos ejemplificar, tiene posiciones filosóficas a la base, que lo voy a presentar con otro material que tengo, se voy a dejar como anunciado. No lo voy a mostrar ahora, eh, lo voy a dejar como voy a hacer voy a entregar un material asincrónico. ¿Se ve? ¿No?
Lo que pasa es que Sí, ya, hay dos señores ahí. La verdad y el conocimiento, dos miradas enfrentadas. Los dos tienen barba, uno tiene barba y bigote el otro. ¿Quién es el de bigote? ¿Alguien sabe? Nietzsche. Nietzsche. Ya, alemán. Este le gustaba cuestionar la verdad. ¿Saben cómo terminó? ¿Qué se dice de Nietzsche al final de sus días? ¿Alguien sabe? Lo voy a buscar ahí. Cuando me O pregunté, ¿qué sea, pasó con Nietzsche? dicen que se volvió loco, Sí. pero y también terminó como un estado como, ¿cómo se dice? Cataléptico. Así se dice, sí. Eso. Se chaló. Dicen, ya, no, es que Nietzsche No, ya no sé. nunca. Al final ya insistió mucho en que la polera era la otra y ya lo pasamos al patio de los loquitos. ¿Saben cómo es? Es muy bonita la anécdota, Mm. porque cuando se dice uno de los elementos que usan o que se usaron como para decir ya Nietzsche se chaló, así como un hito dentro de su locura, fue que él estaba en la calle y vio que un caballerizo, digamos, que lleva una carreta, hay un caballo que no quería andar, ¿ya? Y él le empieza a pegar al caballo para que el caballo ande, y el caballo en vez de andar se desploma, ¿ya? Eh, y Nietzsche estaba como al frente, a la calle así, y se abraza al caballo. Además, le pide perdón al caballo en nombre de la humanidad. Y que dice la gente entonces, no, se echa loco. ¿Cómo si el caballo es una bestia, ¿no? Es útil para nosotros y este viene a pedirle perdón? Hito, por ejemplo. Ya, el otro señor de la barba, ¿quién está ahí? Ahí se sabe, pues está el nombre. Ujú. Señor Aristóteles, mucho tiempo antes, siglo IV antes de Cristo. ¿Mm? De familia de médicos, él mismo fue el instructor de Alejandro Magno, ¿ya? Lo que no deja de ser importante. Entonces, voy a presentar esto porque aquí uno podría dar una pequeña respuesta de qué es lo que está en juego en estas epistemologías. Propiamente esto es un asunto de filosofía, pero que tiene que ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque para Aristóteles la verdad va a ser por curiosidad. Va a decir, los hombres desean por naturaleza saber porque quieren saber. Por eso queremos la verdad, porque es linda la verdad, nos gusta, la admiramos. Esa es la palabra que ocupa, admiramos la verdad. Y porque queremos saber cosas. Nietzsche va a decir, no, nosotros no queremos saber porque nos gustan las cosas. Nosotros queremos saber para dominar. La verdad es un instrumento del poder. Nosotros conocemos para dominar. Conocemos para ejercer la fuerza. Es como lo que viene en el próximo capítulo. ¿Mm? Así que, pero tiene que ver con esto. O sea, ¿cuánto de la ciencia no tiene que ver con imponer una verdad? Que es como ganar sin la fuerza. O sea, al indio, al niño, a la mujer, al inmigrante, eh, le podemos imponer una verdad. ¿Qué es la escuela sino un dispositivo, una institución que, entre otras cosas, impone verdades? Pregúntele a cualquier niño, bueno, ahora no, quizás, no han ido al colegio, pero pregúntele a fines de abril o comienzos de mayo a cualquier niño segundo básico cómo es Arturo Prat, si es valiente o es cobarde. Hasta el más loquito de los niños le dice, no, es valiente. Teniendo claro que ninguno de los que estamos vivos conoció jamás a Arturo Prat, ni lo vio, pero las verdades históricas se instauran un poquito así. ¿Mm?
¿Lo podemos comprobar? Quiero decir una cosa igual. Sí, por favor, ya estamos. Es sobre el hecho de que, tipo, en el fondo, el que se hable de estas ciencias naturales como más próximas a la actividad y ese tipo de cosas, o sea, en el fondo se está hablando como de sus pretensiones, no como que efectivamente sea así. Entonces, es como importante tener en cuenta eso. O sea, obviamente muy eh, sencillo asociar ese tipo de características porque es como lo que siempre hemos escuchado y es como en el fondo lo que uno como que suele como saber, o sea, como que eso es así. Pero en el fondo igual lo que el profe estaba hablando es que no es tan así como pretende hacer ver. Y por otro lado, pienso que el ejemplo de la medicina en particular igual es como súper bueno. Bueno, la medicina, como un saber práctico, igual se trabaja así como de forma, como operando, en el sentido de que no es una cosa solamente teórica. Entonces, obviamente se trabaja con el ser humano y uno puede decir que en cuanto a eso hay como más verdades, porque como que efectivamente funciona si es que cuando se ejerce, o sea, se hace, cuando se lleva a cabo. Pero es importante igual considerar también como los sesgos, las miradas también que hay en la medicina, tanto como por sus eh, intereses como particulares que pueden haber, políticos, y los efectos que tiene, pero también como por la misma forma en la que la medicina, así como occidental, actual, todo eso, entiende el cuerpo humano y la salud, tampoco son neutras. O sea, también eso, también la misma forma de entenderlo y no solo lo que después se hace con eso. Eh, Porque obviamente hay principios epistemológicos distintos en ese tipo de forma de aproximarse como al ser humano y a su salud y a su cuerpo, que lo que puede haber, no sé, así como en América Latina antes de eso, antes del descubrimiento, o en otras partes del mundo. Entonces, eso, pues, eso también tiene consecuencias distintas y desde la psicología igual es importante como hacerse cargo de eso, porque la psicología, especialmente la psicopatología, igual puede tener mucho de eso, pues entonces en el fondo igual es como importante como ser consciente de lo que uno reproduce o de lo que no quiere reproducir cuando está buscando acercarse como a una línea en específico o de trabajo o especialización. Em, Eso, igual yo creo que esto que acabo de decir lo vamos a trabajar igual como más adelante, en verdad ahora es solo como para que lo piensen, pero igual la idea sería profundizar un poco más en eso, me parece. No sé si hay algún comentario, alguna duda aquí al respecto a las diferentes cosas que estamos viendo y conversando. Insisto, tienen un tono. Hoy día, sobre todo, le hemos dado un tono así más, no sé, más cuestionador. Ujú. Belén, por favor. Ujú. Profe, es que es sobre la retroalimentación de la prueba modular. Sí, las voy enviando hoy día mismo. Ujú. Ah, ya, muchas Algo, gracias. algo señalé al comienzo, que hubiese paciencia, ¿ya? Eh, para Profe, que, sí, bueno, entonces, ¿hay algo que podamos realmente afirmar como verdadero, como algo que estamos seguros de que conocemos? No sé cómo plantear la pregunta. está muy bien planteada la pregunta. Lo que pasa es que la respuesta de partida me la pregunta a mí como si yo supiera. Pero, no, pero yo creo que lo importante es plantearnos la pregunta por la verdad, en definitiva, que es la misma pregunta de la ciencia. O sea, recuerdo cuando veíamos modernidad, lo que busca la ciencia es conocer con verdad, ¿no? No sé, cuando vemos el inicio de la modernidad, Descartes, que es lo que quiere hacer Descartes, encontrar algo firme y constante en la ciencia, ¿no? Busca conocer algo con verdad. Eh, y sí es cierto, lo importante es también estar consciente, como dice Mariana, de cuáles son los efectos de la verdad.
La verdad no es gratuita, sino es neutral, tiene efecto en nuestro entorno, ¿m? Tiene efecto en nuestras prácticas. Es importante estar atento a eso. Entonces, esta discusión que yo les presentaba hoy día a propósito de Popper, ¿ya? Y que vamos a insistir en eso entre contexto de descubrimiento, contexto de validación, tiene que ver con eso, con cómo nos hacemos cargo de nuestra búsqueda de la verdad. Por ahí Popper está diciendo, no, si nosotros siempre dudamos de lo que tenemos y andamos buscando los casos contrarios para falsear nuestras creencias. O sea, usted cree que su madre lo ama, o que su novio lo ama, no sé, pero anda buscando, bueno, hay gente que trabaja así, más tóxico, así, mira, me ama esta persona, pero le ando buscando en el celular el caso contrario. Es un ejemplo burdo de falsacionismo. Así, a ver, ¿viste? No, entonces no me quiere. Mi consejo, casi un consejo de Raúl Pesci, quédese con lo que le demuestra. Si usted siente que la quiere, te llama, se pregunta, quédate con eso, no andes buscando el falsacionismo ahí odioso, tóxico, de si no te quiere, no. ¿Para qué? Claro, eso sería un falsacionismo, un súper buen ejemplo, así, buscando el caso contrario. Ya. Pero en realidad, en los otros aspectos, nosotros no andamos haciendo eso. O sea, si nos quiere nuestra mamá, nosotros creemos que y sabemos que nos quiere nuestra madre, no andamos por la vida buscando el caso contrario. A ver, mira, hizo eso, hizo la comida que no me gustaba, no me dio plata, porque no me quiere. No ando buscando el caso contrario. Popper, según él, la ciencia funciona buscando el caso contrario. Entonces toda la gente se le va encima y decir, ¿sabes qué? Parece que no. Y nosotros lo que buscamos es afirmar nuestras verdades. Nosotros creemos en un Dios y insistimos en nuestro Dios y que nuestro Dios es el único y el perfecto, que nuestra teoría. Y además se hace de manera comunitaria, no es algo que creemos porque cada uno lo ha vivido. Hace un tiempo creo que les puse el ejemplo de las placas tectónicas. Ayer tembló. ¿Por qué tembló? Por las placas tectónicas. Y ninguno de nosotros ha visto una placa tectónica, ni sabemos muy bien qué es una placa tectónica, eh, pero creemos en ella, creemos así comunitariamente porque vivimos en un mundo que todos nosotros creemos, pertenecemos a un ambiente cultural que cree en las placas tectónicas, le gusta las placas tectónicas, las amamos, nos responden cosas. Entonces, otra cosa que a mí me gusta decir, para la gente que se cree como muy especial, no somos tan especiales como creemos. O sea, tenemos diferencias, pero no somos únicos. En general, todos compartimos un mismo horizonte cultural en el que somos todos absolutamente iguales. Todos, yo también creo en las placas tectónicas, todos nosotros creemos en las placas tectónicas. Hay que ser consciente que no sabemos ni de qué carajos son, pero creemos en ellas. Somos tan especiales como de repente nos hace creer el mercado. Es único, ¿no? Y eso hay que considerarlo también. Nuestras verdades son compartidas. Y eso, al parecer, Popper no lo vio tan claramente. O sea, sí, las comunidades lo que tienden a hacer es a sostener su verdad. Y es importante la variable social y cultural para una verdad. Está detrás del hacer de la ciencia. En fin, no sé si hay más comentarios, dudas. Después tenemos que ver, Mariana, lo vamos a conversar en la próxima evaluación. Vamos a tratar de diseñar algo choro. Oye, no se, no se frustren con notas que no son bajas. Abajo del 5 ya quizá uno podría decir, bueno, sí, tengo un desafío por delante. Abajo del 4 o 5, sí. A esa persona, si yo veo que alguien tiene bajo 4 o 5, no se preocupe, le voy a ir a perseguir para que, no solo para retroalimentarlo, para alimentarlo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener rango. Si yo les pongo 7 a todo, ese es su límite, porque el 7 es lo mejor. ¿Mm? Si alguien no tiene todavía, es porque yo creo que puede seguir creciendo también. Entonces,
Eso, sobre todo con cuestiones escritas, ¿ya? Porque las cuestiones escritas son difíciles, po. Escribir no es un oficio que se dé de una, pero usted no va al gimnasio, los que han ido cuando había gimnasio, no va diciendo, ya, mire, lo hice perfecto, buscando que el personal trainer le diga que lo hizo. No, usted espera proyectarse. Un poco pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, lo digo respecto como al tema de la retroalimentación, es que, insisto, muchas veces no me gustó mi nota, para que también miren y sepamos que en este contexto no es mucho lo que podemos hacer, es como un entrenador a distancia. El entrenador hoy día le dice a la casa, haga esto, haga esto. El aprendizaje, lamentablemente, en esta situación depende mucho de ustedes. Yo puedo hacerme una idea general de qué es lo que de qué tema están tratando, pero en este contexto, para nosotros los profes es súper complicado porque no tenemos mucha información y esa información que tenemos también está sobrecargada de trabajo. Entonces ahí pido como comprensión. Bien, lo dejamos acá, ¿les parece? ¿Mm? Yo creo deber, ahí yo quedé con la duda, porque como este lunes fue feriado, no subí cápsula, pero tengo ahí, como ven, alguna material que también quisiera como comentarles, que voy a ser complementario. Bueno, muchachos, quedamos acá. Muchas gracias por su asistencia y por su participación, desde luego. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, Chao, que estén gracias. bien. Chao, Mariana también. Profe, gracias. Solo feliz día. Envío la respuesta hoy día. No se preocupen. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Feliz día.